El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga y Rona López. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Rona López, estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos a esta emisión. Mi opinión muy particular es que en Honduras hemos tenido parlamentarios que no representan a la nación hondureña. Se les delega esa responsabilidad de legislar, o sea, crear, reformar leyes para beneficio de la hondureñidad. Pero los diputados en el Congreso Nacional se comportan, y creo que esos son activistas de quien ocupa el poder ejecutivo y en algunas de su partido político. Para ser congresista es un gran privilegio, el más alto honor que los ciudadanos de Honduras le otorgamos a los diputados. Les delegamos esas facultades y funciones para que estas leyes nos conduzcan a mejores estadios de desarrollo. Garantizar los derechos que nos otorga la Constitución de la República. Pero lo que más violentan es el derecho a la participación. Y esta participación la reducen a que la democracia solo es que depositemos el voto en cada elección que se da cada 4 años. Nunca nos han permitido la consulta para aquellos grandes problemas de nación que tengan que ver con administración, decisiones con los bienes comunes, leyes que tengan el impacto de la transformación de nuestra sociedad. Reitero, se agarran del pelo a palabras, a empeñones, más como activistas que como verdaderos representantes de la patria, como lo llamamos. A este día de hoy, desde el 2018, ahora 13 de enero del 2021, no se cuentan con las famosas reformas electorales y mucho menos con la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Siguen las reuniones cuando hace 3 meses se nos informó que ya estaban los acuerdos. Solo piensan en el cálculo político perverso en contra de nuestro pueblo y toman decisiones y ejecutan acciones en contra de los intereses de la patria. Pero buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Cuarto Poder. Hoy es día jueves, 14 de enero del año 2021. Gracias a Radio Globo y a Canal Hondureño de Televisión, CHTV, por hacer posible esta transmisión y llegar a nivel nacional e internacional. Búsquenos en las redes sociales también como Globo TV Honduras o CHTV, Canal Hondureño de Televisión. En efecto, hoy ya es, mire usted, 14 de enero, una meta que se habían establecido los congresistas es que, bueno, desde antes de septiembre nos vienen diciendo que tenía que estar aprobada esa nueva ley electoral. Se habla de nuevas reglas del juego para ya no seguir en elecciones estilo Honduras, o sea, elecciones fraudulentas, elecciones manipuladas por una clase política nefasta que ha gobernado nuestro país durante las últimas décadas y que pues se ha aprovechado de la capacidad de manejar a diestra y siniestra los procesos electorales. Hoy los hondureños queremos un proceso transparente, limpio, donde Carlos Paz, donde Ramón Ochoa pudiesen algún día quizás participar en un cargo de elección popular y que existe una verdadera, no vamos a llamar democracia, porque la palabra democracia va más allá de simple y sencillamente
ir cada 4 años a poner una X en la papeleta electoral, pero sí que por lo menos se respete la voluntad del pueblo en esos procesos electorales sin vicios, sin componendas, sin manipular las computadoras, sin comprar actores dentro del Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal Supremo Electoral, y sin que los dueños de los partidos políticos se pongan de acuerdo para poner a su gente. Esos elementos que nos vendieron como parte de ese nuevo cambio electoral eran el CNE, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, representación ahora de libre en el Registro Nacional de las Personas y esas nuevas reglas del juego. Una nueva ley electoral y una ley del Ley de Justicia Electoral, porque hay un nuevo ente, Tribunal de Justicia Electoral, que aún no tiene ley para operar y estamos ya exactamente hoy a 2 meses para que se desarrolle el proceso de elecciones primarias. Imagínese usted la cantidad de quejas que llegarán durante este proceso de elecciones primarias y no está listo con una ley específica el Tribunal de Justicia Electoral. Pero la ley o la nueva ley electoral que supuestamente acogía reformas profundas, que no fue así, no miramos reformas profundas, pues hoy han sido convocados los diputados al Congreso Nacional para ya por fin definir ese 1% que falta, dicen ellos, porque ya están consensuadas la nueva ley electoral en un 99%, solo falta pues hablar de temas específicos, de la deuda política, de los partidos emergentes, de las juntas receptoras de votos, antes llamadas mesas electorales, cómo estarán representadas, si por 3 partidos mayoritarios, si por 2 suplentes, o si por los 14 partidos políticos, que sería un desastre tener 14 propietarios, 14 suplentes, estamos hablando de 28 personas en una mesa donde no hay verdadera representación. Ha quedado demostrado históricamente que los partidos emergentes no tienen capacidad para poblar todas las mesas electorales. Estamos hablando de más de 30.000 personas que necesitaría cada partido político y son partidos minúsculos que sacan 3.000, 4.000 votos. Pues eso es lo que está pendiente y el tema de los consejeros, que parece que ya hay un acuerdo avanzado, que se pretendía que los 2 suplentes consejeros del SNE pues pudieran tener voz y voto también junto a los otros 3 propietarios, que ya los conocemos de los partidos grandes, por lo tanto serían 5, pero bueno, ese tema ya queda descartado. Cálculos políticos perversos. ¿Cómo controlo el Consejo Nacional Electoral? Esa es la jugada y una oposición parapléjica mental, porque escuchemos lo que manifiesta el abogado Fernando González, que es asesor de Alianza Patriótica. Será un enredo que habrá que desenvolver o desenredar una vez se apruebe las reformas a la ley electoral. Pero escuchemos qué dice el abogado Fernando González. Mire, en un verdadero Estado de Derecho siempre se va a respetar lo que es la retroactividad. Dice la misma Constitución de la República que la retroactividad de la ley sí y solo sí va a ser en el aspecto penal. ¿Qué significa? Que si empezamos, ¿verdad? Y si hicieron el llamamiento con la ley electoral vigente, o sea, la viejita, la que estamos ahorita, no es posible que al final del camino nos vamos a ir con la ley en realidad nueva que quieren implementar y que van a terminar de discutir el día de mañana. Ahí cualquier amparo en cualquier corte del mundo, o ya sea en la corte de Neptuno, va a ser aceptado y va a ser dado con lugar, porque no puede ser retroactiva la ley, sí y solo sí en carácter penal para beneficiar al reo. Las verdaderas reformas electorales, pueblo hondureño que nos está viendo, quedaron fuera del contexto. Una segunda vuelta que nunca se aprobó, como también lo que es el voto electrónico no se aprobó, como no se aprobó tampoco la ciudadanización de las mesas. Con esas 3 reformas electorales que de verdad tenían que haber sido tomadas en cuenta y que Alianza Patriótica Hondureña siempre las pregonó, hubiese sido otro tipo de juego con reglas diferentes. Pero si vamos con reformas maquilladas, créalo que vamos a tener otra crisis social y política en el país a finales del 2021. Ese tema de ciudadanizar las mesas, Libertad y Refundación se opone porque dice que sería darle al contrario a que le ponga los delegados, como también a que los suplentes del Consejo Nacional Electoral participen en los debates. Mire, vamos paso a paso.
Los concejales del Consejo Nacional Electoral sí pueden entrar a lo que son los debates, teniendo voz pero no teniendo voto. En los tribunales normales, en la Corte Suprema de Justicia, en las salas, ¿verdad?, de juicio oral y público, hay un tribunal conformado por 3 jueces y un suplente. El suplente siempre está a escucha y oyendo, no interviene. ¿Por qué sucede esto? Por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor, pasa en cualquier parte del mundo. Un juez no llega, se enferma, se muere, pide permiso, va de vacaciones, está de licencia. Lo sustituye, valga el juego de palabras, el suplente. Pero si el suplente no tiene conocimiento de eso, entonces volvería en este sentido a volver a empezar por economía procesal y por inclusión debería en este sentido, ¿verdad?, tomarse en cuenta lo que son los magistrados suplentes o los concejales suplentes con voz pero sin voto. Y este caso de ciudadanizar las mesas libres dice que no va a dejar que el Partido Nacional ponga a su delegado de la oposición. No, es que la ciudadanización puede ser de manera aleatoria. Le toca a usted, señor López, en este sentido. Entonces, usted tendría que asumir ese momento como funcionario público, como empleado público, y si usted falla, que le caiga todo el peso de la ley. Y así sucesivamente. Y que ese día sea pagado, que no sea gratuito. Para que en este caso, ¿verdad?, la ley caiga sobre usted si usted fuese en ese momento un funcionario corrupto que vendió credenciales, que hizo picardías, etcétera, etcétera. Pero usted mencionaba de que siempre se hacen esas negociaciones, que libre en el Congreso asume la posición, pero que al final siempre se sientan. Es que las negociaciones políticamente sí las hacen, del diente al labio Libres, que dice que Alianza Patriótica hace negociaciones con el Partido Nacional. Ellos también las hacen. Liberales también las hacen, UD también las hace, DC también las hace, PAC también las hace. Todo el mundo hace negociaciones políticas. Lo que pasa es que buscan satanizar en realidad lo que son los temas nacionales para que esto sacar ganancia a ellos mismos. Escuchábamos al abogado Fernando González, asesor del partido Alianza Patriótica, y le damos la bienvenida de inmediato al abogado Luis León. Él es el director ejecutivo del Fondo Holandés para la Democracia, y ahí iniciamos la consulta. Abogado León, ¿qué tipo de representantes de la patria tenemos en el Congreso para legislar y que lo que discutan y aprueben corresponda para el bienestar de la nación hondureña? Vemos más características de activista, y este conflicto, que si se aprueban esas reformas, según el abogado, pueden ser, dijo, impugnadas. Buenas tardes, gracias por estar en Cuarto Poder, abogado León. Muy buenas tardes, Carlos, un placer poder acompañarlo esta tarde. Buenas tardes al pueblo hondureño. Yo creo que ese tema de las reformas electorales ha causado en los últimos meses, en el último año, un gran desgaste por parte de la sociedad y por parte de la misma clase política. Yo creo que lo que se ha venido gestando, básicamente, como muy bien lo decía el abogado en la entrevista anterior, es parte de lo que se da en una democracia y en la política, la negociación. Lo que a nosotros nos ha preocupado es que esta negociación no se ha concluido y no ha generado los resultados que esperábamos en materia electoral, dejando 2 temas por fuera importantes como reelección y segunda vuelta, cosa que creemos que ya es tiempo que los políticos discutan y definan. Lastimosamente no han entrado en esta propuesta y ahora estamos en las puertas de que el día de hoy se pueda aprobar esta ley electoral. Yo creo que los diputados han actuado bajo los intereses políticos partidarios ya definidos previamente y que en algún momento no han primado en su totalidad los intereses de la colectividad o de la sociedad. Sin embargo, debemos entender que la política conlleva esos procesos de negociación. Lo que nosotros esperábamos que esta ley tuviese era un alto nivel de inclusión, de generación de mecanismos de transparencia para evitar que el proceso electoral se diera bajo parámetros de desconfianza, y que la misma reforma que conlleva institucionalidad, un nuevo censo y una nueva identidad nos llevara a tener un proceso electoral en el cual la ciudadanía se sienta conforme. Yo creo que ese es el gran reto. El Congreso Nacional no ha definido totalmente cómo quedará esta ley y estamos a la espera de los resultados. Lo que sí es claro es que
la ley no deja en conformidad a una parte de la población, a una parte del sector político, y eso es lo que se debía evitar. Una ley debe estar avalada por la mayor parte de los sectores poblacionales y generar la confianza necesaria. Abogado León, buenas tardes. Ramón Ochoa le saluda. Mire lo que dice el abogado Fernando González de la Alianza Patriótica. Muy interesante y es un tema para analizarlo en el futuro cercano, en el futuro próximo, o sea, en los próximos meses, de cara al proceso, más que todo al proceso de elecciones generales. Él habla de conflictos electorales en este año 2021, pues porque yo entiendo que la Alianza Patriótica está presto a presentar algún recurso en contra de esta nueva ley electoral, porque como dice el abogado González, ya fue convocado el proceso primario y general, que es un solo proceso, por lo tanto, se tiene que ir a estas elecciones con la actual ley electoral y no con la nueva que se está presto a aprobar. Y esto podría traer ese conflicto político. ¿Cómo lo mira usted? ¿Será que todavía hay grupos interesados de que no se desarrollen las elecciones y que realmente se den esos conflictos? Porque ya eso dependería entonces de la Corte Suprema de Justicia, y hay antecedentes que esa Corte favorece específicamente a un color político, y que ese color político sí podría estar interesado en que no se lleve a cabo el proceso electoral con una nueva ley electoral. Bueno, Ramón, buenas tardes, qué gusto saludarle también. Yo creo que hay que valorar esto bajo la integridad de lo que es. Veamos, en algunos sectores de la abogacía se cree que la ley hay que interpretarla y que la ley deja a la interpretación la aplicación de la misma. Yo no comparto ese precepto. Yo creo que la ley está para aplicarse, no para interpretarse. En ese sentido, la convocatoria de elecciones primarias es una convocatoria que incluye solamente esa convocatoria, teniendo en cuenta que ya la próxima semana, en los próximos días, inician las campañas electorales. La reforma de esta ley definitivamente no cambia las reglas del juego del proceso, porque los grandes cambios que tiene esta ley es en conformación de mesas para proceso electoral general. Lo que ya es transversal para los dos procesos, como el tema de paridad y equidad y alternancia de las mujeres, el tema de la deuda política que se paga después de las elecciones y otros temas, vienen a ser vinculantes ya para el proceso general. Entonces yo creo que sí se puede hacer la reforma, porque si bien el Consejo Nacional Electoral y la presidenta Ana Hall hicieron la convocatoria en septiembre del año pasado para las primarias, hace falta hacer la convocatoria para generales y después aperturar el proceso de campaña, lo que significaría que esta ley debería estar ya publicada en la Gaceta y vigente antes de ese llamamiento a elecciones generales. Lo que yo sí creo es que, independientemente de si fue antes de primarias o fue después de primarias, esta ley debió haber quedado aprobada el año anterior para evitar esta suspicacia. Es decir, lo que nosotros creíamos y mencionábamos y propusimos siempre fue que la ley estuviera disponible ya para las primarias, porque no es correcto, y en eso coincido con el abogado, cambiar las reglas del juego en el camino, aunque no las está cambiando para las elecciones primarias. Entonces, insisto, la ley no creo que hay que interpretarla, sino que hay que respetarla. Sin embargo, genera esa desconfianza, y esa desconfianza no viene a abonar al proceso electoral. Recordemos que este año será un año conflictivo, un año especial, porque tenemos un tema de COVID, tenemos un tema de impactos económicos por desastres naturales, tenemos un proceso electoral que lo prudente es llevarlo a cabo, no reprogramarlo o suspenderlo, y eso debe llevarnos a una conjunción de todas las instituciones a poder sacar el proceso. Pero parece que hay algunos sectores que les interesa más que no hayan elecciones y que la ciudadanía no puede expresar en unas urnas el descontento que tiene de un mal manejo de país que se ha dado en los últimos 28, 38 años de democracia. Yo creo que es momento que el pueblo hondureño se exprese, y las urnas es la única oportunidad existente para eso. Abogado León, permítame ir a una breve pausa comercial y al regresar seguimos conversando con usted sobre este tema importante del país, la nueva ley electoral. Recordar a la población a nivel nacional que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo a su alcance, periodismo de investigación. Ubíquelo de manera práctica en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram como El Pulso, o en su página web www.elpulso.hn. El mundo se renueva
Los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con el Pulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. El Pulso.hn, periodismo investigativo que marca el futuro. Continuamos esta tarde en Cuarto Poder dialogando con el abogado Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Reformas electorales, hay acuerdos entre cúpulas, entre partidos, hay intereses. ¿Qué hay detrás de todo este tema? Carlos Paz. Lo mencionaba, abogado León, que no se van a tener los alcances que la sociedad hondureña esperaba de esos acuerdos políticos para las reformas electorales garantizaran la transparencia del proceso y la confianza en esos organismos que rectoran las elecciones en Honduras. ¿A qué se está expuesto entonces el sistema democrático del país para las elecciones generales del 2021? Porque también se levantan estos globos de que se convocó para las primarias y que ahí empieza el proceso que concluye hasta noviembre. O sea, esas interpretaciones o discursos que se dan que generan incertidumbre. Le agrego el tema de la reelección, le agrego el tema de las posibles, de los escenarios de las no alianzas en las elecciones generales y todos esos globos sondas de los que habla don Carlos Paz, que sí preocupan a la población. Ramón y Carlos, yo creo que aquí debemos empezar siendo pragmáticos. A ver, a veces cuesta que algunos sectores políticos digan las cosas como son, pero hay que empezar siendo pragmáticos, por lo menos nosotros podemos serlo. Honduras viene arrastrando conflictos políticos desde el golpe de Estado, y esos conflictos políticos se han llevado de encuentro al pueblo hondureño. Si nosotros hacemos una recapitulación de lo que ha pasado: golpe de Estado, gobierno de integración nacional, cambio de la Corte Suprema de Justicia, llegada de la MASI, salida de la MASI, reelección inconstitucional, conflictos postelectorales 2017, insurrección legislativa, tomas de carreteras, calles y sistemas de comercio. Todo eso nos lleva a un acuerdo político de reformas electorales, el cual se rompe después y no concluye en la ley. Y hoy por hoy estamos hablando ahora de la posibilidad de que no hayan elecciones, o que se pospongan, o que el proceso está viciado. Si nosotros resumimos eso, que incluye otros factores, podemos decir que Honduras viene teniendo problemas políticos permanentes que se llevan de encuentro al pueblo hondureño. Esto no es un problema del pueblo, no es un problema de la sociedad. No es que la sociedad le pidió al presidente que se reeligiera, y no es que la sociedad le pidió a los grupos de poder que dieran un golpe de Estado. Tampoco es que la sociedad le pidió al pueblo hondureño que la sociedad y el pueblo hondureño le pidieron al gobierno que sacaran a la MASI o que se aprobara el Código Penal. Es decir, todos estos temas son políticos, entre acuerdos y desacuerdos políticos que han afectado al pueblo hondureño. En ese sentido, teniendo claro que no ha sido el pueblo que ha pedido todo esto y que ha sufrido las consecuencias, ahora la opción para el pueblo es definir la solución de esos problemas. ¿Por qué? Porque cualquier desacuerdo político impacta directamente en la sociedad y directamente en la pobreza y todos los grandes problemas que tenemos. Entonces el tema de reelección, el tema de segunda vuelta, era un tema que es un tema político, pero que la sociedad quiere ya una solución clara de eso para no seguir en una disputa permanente por esos temas. Sin embargo, no entran en la ley electoral, y lo que tenemos son grandes conatos de que el proceso electoral está viciado, que hay un fraude plantado. Pero veamos, Honduras vivimos tanto en una sociedad de sospecha que todo nos hace pensar de que es malo. Por ejemplo, se aprobaron 2.760 millones de lempiras para que se llevara a cabo el proceso electoral,
Y el gran discurso de algunos sectores fue: qué barbaridad, cómo van a invertir ese dinero en elecciones cuando Honduras está en crisis, cuando la pandemia y los desastres naturales han generado grandes impactos económicos. Pero yo le pregunto, Carlos y Ramón, ¿qué pasaría si no se hubiera aprobado el presupuesto? La narrativa hubiera sido otra: el presidente se quiere quedar, no quieren que hayan elecciones porque se quieren perpetuar en el poder. Es decir, siempre va a haber un discurso en contra de lo que está pasando. Con esto no quiero decir que lo que se ha acordado es lo correcto. Nosotros hubiéramos esperado profundas reformas electorales como se propusieron desde el Congreso Nacional. Recuerdo que la publicidad decía reformas nunca antes vistas en Honduras, y la verdad es que no tenemos reformas nunca antes vistas en Honduras, pero hay algo. Y entre lo que no hay, para que haya algo, yo creo que debemos ver esto segundo como la opción de construir a futuro. La gran preocupación, Ramón y Carlos, es que pareciera que este tema de la reforma electoral se centra en las elecciones de este año. Pero óigame, nosotros tenemos que crear leyes permanentes. En 2025 hay elecciones, en 2029 hay elecciones. ¿Y a qué le estamos apostando? ¿A tener leyes, instituciones sólidas, o solamente ver qué pasa en 2021? Y ahí es donde yo veo la debilidad de los sectores políticos, en que no están construyendo institucionalidad, están tratando de tapar baches para evitar hacerse fraude entre ellos en 2021, y de ahí el próximo año veamos qué pasa. Yo creo que no podemos seguir improvisando, debemos construir mecanismos permanentes y seguros para que la gente sienta que la clase política no está jugando con el pueblo hondureño. Abogado León, concluyo con lo siguiente, y gracias por compartir con nuestros televidentes. Habló de una amenaza del proceso electoral del 2021 y me llama la atención, ustedes le brindan asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo debería en este momento de ir ya desenvolviéndose, ejecutándose, es la palabra correcta, el cronograma electoral, que hay una total opacidad de qué está haciendo el Consejo en este momento? Y a eso iba, y le agradezco también, abogado León. Usted habló de cómo que a todos les generamos dudas en el país, pero cómo no van a haber dudas si tenemos antecedentes nefastos de los últimos procesos electorales y vemos, como dice don Carlos Paz, la actuación pasiva del Consejo Nacional Electoral a 2 meses exactos para elecciones. No hay diseño de papeletas. Óigame, no se sabe, no sabemos quiénes van a cargos de elección popular. En otros procesos, 3 meses antes, ya estaban publicadas en la página del Tribunal Supremo Electoral. Hoy no hay nada porque ni el diseño tienen, no tienen a la empresa todavía que va a ejecutar la transmisión de resultados. Imagínense usted, le cuento algo, según lo que me contaron dentro del Partido Libertario de Fundación, miembros de la Junta Electoral del Libre, que como van tantas corrientes y no saben si le van a dar credenciales a candidatos presidenciales, a candidatos a alcaldes o candidatos a diputados, entonces el Consejo Nacional Electoral está dejando a discreción al Partido Libre que ellos decidan cuántas credenciales van a manejar, y podemos hablar de muchos problemas, abogado. Bueno, yo quiero ser realista. A ver, nosotros apoyamos al Consejo, así, al igual que al Tribunal de Justicia, a la Unidad de Política Limpia, al Registro Nacional de las Personas, a 9 de los 14 partidos políticos. Es decir, al Congreso Nacional y a la Comisión se le brindó apoyo para que la propuesta de ley quedara lista. Hemos estado dentro de todo el espectro del proceso electoral, y sí debo ser honesto, el Consejo Nacional Electoral ha tenido un conflicto político interno que era de avisorarse, es decir, 3 corrientes políticas que tienen una lucha por garantizar, primero, la seguridad de su partido, y segundo, que el proceso electoral no vaya a verse amañado. Eso generó un desgaste claro en los tiempos para que los acuerdos permitieran que el Consejo avanzara. Eso es un hecho. Nosotros trabajamos el plan estratégico a 5 años con ellos, y ese proceso fue un proceso largo porque había que llegar a un acuerdo político para concluirlo. Entonces, con esto quiero decir que es cierto, el Consejo ha tenido dificultades para poder organizarse y funcionar colegiadamente, pero tampoco significa que no han hecho esfuerzos, y ahí sí quiero ser bastante honesto también. Después de lograr sortear algunos desacuerdos políticos que se van a mantener, porque Libertad y Refundación tiene una posición clara, la va a sostener y la debe sostener, y me parece que la abogada Rixi Moncada lo ha hecho bastante bien. Ya el Consejo logró articular sus 28 procesos electorales definidos, en los cuales nosotros brindamos asistencia técnica y operativa, y ahora mismo lo que usted mencionaba de las papeletas, los diseños ya están listos.
Los diseños fueron socializados el día de hoy con las diferentes corrientes y ya se tiene todo el proceso de licitación para la empresa que imprimirá, al igual que ya ha iniciado el proceso de licitar a la empresa que va a manejar el sistema de transmisión. Bastante tarde, sí, claro. A estas alturas deberíamos estar listos, no deberíamos estar buscando contrataciones. Y es un hecho que la pandemia, el desacuerdo político han venido a afectar. Estamos tarde, estamos ahogados contra el tiempo, pero están intentándolo. Y veamos, yo creo que hay que también dar el voto de la duda en que sí se pueda lograr. De las 17 empresas que se postularon, hace unos 15, 20 días se retiró una, argumentando que no había tiempo, y creo que ese argumento hay que ponerle mucha atención, porque eso denota de que estamos contra la pared, presionados por el tiempo. Pero de las 16 empresas que quedan, dentro de las próximas horas se harán ya los procesos de licitación para ver cuáles empresas pueden postularse y cuál puede ganar. Y por primera vez, y esto quiero reconocerlo, y la abogada Rixi Moncada, Kelvin Aguirre y Ana Jola han tomado una buena decisión, no se fueron por compra directa, se fueron por licitación privada, y eso ha permitido que hayan mínimo 8 empresas posibles de generar el sistema de transmisión, cuando antes solo habían 3 y básicamente esas 3 eran la misma. Entonces creo que hay una posibilidad de opciones que puede ayudar a evitar de que no pase lo mismo que antes. Usted tiene razón, Ramón, y usted igual, Carlos. Esto está retrasado, hay mucha información que no está disponible, pero también hay unos intentos en lograr los procesos, y yo creo que debemos esperar la comunicación oficial que debe darse lo más antes posible para que la ciudadanía tenga claridad de lo que pasa. Es un hecho que el proceso electoral está encima, es un hecho de que todo debe estar listo, y es un hecho que hace falta definir cosas. Pero también es un hecho de que desde esa institución, desde nuestra perspectiva institucional, parece que sí hay intenciones que el proceso electoral primario se lleve a cabo, y eso es importante. Le agradecemos mucho, abogado, compartir con nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, abogado Luis León Gómez, representante del Fondo Holandés para la Democracia en Honduras. Muchas gracias, abogado. Un placer, que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado Luis León. Agradecido siempre por su participación ecuánime y objetiva. Para seguir abordando el tema, la diputada Doris Gutiérrez del Partido Innovación y Unidad Pino nos atiende esta tarde. Diputada, buenas tardes. Su apreciación sobre estos elementos que estamos abordando de la nueva ley electoral. ¿Hay acuerdos ya establecidos por fuerzas políticas mayoritarias? Quizás vamos a un proceso donde se va a generar crisis. ¿Cuál es la postura específicamente de la bancada del Pino sobre este tema? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos del Cuarto Poder. Muchas gracias por darme la oportunidad, porque yo también soy una asidua radioescucha de este importante programa. Bueno, decirles que nosotros emitimos anoche un comunicado urgente como bancada del Pino, señalando que en primer lugar nuestra bancada no había sido convocada a participar en las reuniones de consenso, entre comillas, que se están dando en las 3 bancadas. Nuestro compañero Tomás Ramírez era miembro de la comisión electoral, que estuvo trabajando un montón de tiempo en esa nueva ley, pero ahorita ya para los arreglos finales ni siquiera pues les han comunicado ni les han consultado nada. En segundo lugar, decirles que tampoco hemos sido convocados oficialmente a la sesión de pleno, que primero habían dicho que el lunes, que después que hoy dijeron que mañana, pero hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna convocatoria oficial para la reunión de pleno. En tercer lugar, decirles que nosotros estamos pidiendo que se lea el voto particular emitido por el compañero Tomás Ramírez, donde pedimos que se incluya la segunda vuelta electoral, que se incluya la ciudadanización de las mesas, el uso de la huella biométrica. Estamos pidiendo también que, además de todas estas situaciones, se garantice un censo que realmente sea confiable, y no con lo que hemos estado viendo últimamente, donde incluso el Consejo Electoral Nacional ha estado devolviendo el documento que mandaron de censo y la parte digital de parte del registro de las personas, indicando que no se ha subsanado las incongruencias de más de 1,5 millones de personas. Entonces, desde esa perspectiva y visto desde ese punto de vista, nosotros consideramos que si no se toma en cuenta estas sugerencias
si no se dice de una vez por todas que la reelección es ilegal e inconstitucional, estamos a las puertas de un nuevo fraude electoral, quizá con mayores dimensiones que en las elecciones anteriores. ¿Qué implica para la sociedad hondureña esta incertidumbre que se mantiene? Le informo que hasta las 3 de la tarde de este día continuaban reuniones y me manifestaron que era directamente con la jerarquía de Libre. Lo que no se me explicó qué es lo último que están tratando de negociar, pero se mantiene la incertidumbre, la pandemia, la crisis económica, los damnificados que todavía están en los albergues y la clase política. ¿Qué tipo de políticos tenemos, doña Auri Gutiérrez? Bueno, definitivamente nosotros debemos decir que prácticamente estos tres partidos se han arrogado el derecho de representar a todo el pueblo hondureño, lo cual a nosotros nos parece totalmente irracional, excluyente, y que definitivamente, aparentemente, solo se está pensando en los intereses particulares de esos partidos políticos y no en la comunidad nacional. La gente, el pueblo quiere la segunda vuelta y por lo que nosotros sabemos ese tema ni siquiera se ha tocado. La gente quiere mesas electorales confiables que no vayan a ser manejadas por partidos políticos y tampoco se está tocando ese tema. Y en el tema de la integración de las mesas electorales, de igual manera, aparentemente un control de 3 partidos y lo demás pues que entren en forma aleatoria. Y en cuanto al financiamiento también creo que no hay un acuerdo en ese sentido, ya que algunos partidos ahí por quedar bien con otros partidos están aduciendo de que hay que darles el famoso 15%, otros dicen que no. Entonces, bueno, como ellos le están haciendo todo a espaldas de 4 partidos del Congreso Nacional y de otros 10 partidos que ellos mismos inscribieron, ¿verdad? Entonces significa de que es una negociación entre tres grupos políticos que nosotros tenemos que reconocer que tienen más de 114, 115 votos, pero definitivamente no representan el 100% del electorado. Usted bien sabe que haciendo una encuesta, la mayoría de la población no milita activamente en ningún partido político. Los independientes son mayoría que los que están afiliados a partidos políticos, entonces ellos están dando el taco de representar a todos, a los que no están en partidos políticos y a los que están en partidos políticos. Esa es la situación. Nosotros ya hemos puesto la voz de alarma, ya hemos dicho como partido y como bancada que así como vamos se está creando las condiciones favorables para un nuevo fraude, aparte de que inclusive se han prohibido los cabildos abiertos en los diferentes municipios del país. Este es prácticamente un candado que le están poniendo a la ciudadanía para que en lo mínimo que pueda participar ni siquiera puedan darse cuenta. Y además de eso, pues están también aprobaron un PCM, un PCM autorizado por el Poder Ejecutivo y todo el grupo de ministros, que la emergencia se extiende hasta el mes de diciembre del 2021. Entonces, por donde lo vea, están coartando la movilidad ciudadana, por otro lado están coartando la participación política, están concentrando poder entre grupos, entonces no es ningún ambiente favorable para una elección transparente, democrática e íntegra. Ninguna condición se está creando para eso. Doña Doris, le pedimos que nos espere en línea porque vamos a cumplir con un compromiso de nuestros patrocinadores. Brevísima la pausa, doña Doris. En efecto, vamos a una breve pausa para recordarle a la población que somos cortesía de Diario Digital El Pulso. Informes en El Pulso. Este día la nota recomendada. Congresista Norma Torres le dice a los hondureños, aguanten un poco, viene un nuevo día, no solo para Estados Unidos. ¿A qué se refiere doña Norma Torres? Bueno, pues a principios de este año la Oficina de Aduanas y Fronterizas y Protección Fronteriza, a través de su director Mark Morgan, alertaba específicamente a los ciudadanos hondureños que no intentasen unirse o formar nuevas
caravanas migrantes, incrementando la tensión que se viene para la región. Y aparte, pues hay otros elementos como nuevas leyes que surgen en la Cámara Baja de Estados Unidos. ¿Para qué? Para enfocarse en los corruptos de esta zona del Triángulo Norte y Honduras. Está en la mira, pero informe se amplíe en www.elpulso.hn. El mundo se renueva, los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con elpulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. El Pulso HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Continuamos esta tarde en Cuarto Poder. Gracias a usted por su sintonía. Continuamos con don Carlos Paz. Doña Doris Gutiérrez, diputada por el Pino, socialdemócrata y aspirante a la presidencia por este instituto político y experimentada en ese Congreso Nacional. Ayúdeme, doña Doris, y a nuestros televidentes y oyentes para ir despejando unas confusiones y que quizás no le toca a usted, sino que la consulta es como parlamentaria y que entiende de la ley electoral. Al Libre en las elecciones primarias e internas que le llama, lo han tratado como niño, de esos niños llorones, porque la aparición de Libre ha creado unas planillas ahí de unos famosos consensos y acuerdos, y ahorita medio discutíamos con Ramón. Fíjese que Juan Barahona camina junto con Carlos Zelaya y con Mauricio Ramos y con Dagoberto Suazo, pero resulta que dice que desconfía de él, que desconfía de ellos y que por lo tanto tiene que poner gente en las mesas. Resulta que Carlón también quiere poner gente en las mesas, Mauricio Ramos, bueno, todo Libre, ese montón de corrientes que andan, y la candidata es doña Xiomara. Pero resulta que Juan Barahona está en contra que participen los partidos minoritarios en caudal de votos en la mesa. Y si andan juntos. Entonces el tribunal dice que la credencial solo va a ser a los movimientos políticos de Libre que tienen precandidato a la presidencia. ¿Qué sabe usted con respecto a la parte legal, de la ley? Bueno, mire, Carlito, realmente usted sabe que nosotros por principio respetamos las decisiones internas de los partidos políticos, ¿verdad? Esas decisiones de ellos, pues ellos sabrán por qué las toman y cómo las toman. Lo que sí es cierto es que esas reglas del juego tienen que quedar claras, porque si hay desconfianza de unos con otros, ya sabemos que van a llover, como la vez pasada ocurrió también, no solo en el Partido Libre, también en el Partido Liberal, el Partido Nacional, llovieron las impugnaciones de las elecciones primarias, alegando fraude, alegando, bueno, que habían cambiado las actas, y eso fue en los tres partidos que participaron. Entonces, definitivamente corresponde al Consejo Nacional Electoral buscar las estrategias para generar menos desconfianza entre ellos mismos. Porque si se genera esta desconfianza, realmente va a haber una crisis muy fuerte y entonces al final pues se va a degenerar completamente el proceso primario. Esa es mi opinión. Lógicamente hay varios movimientos que apoyan a una sola persona, entonces no sé en base a qué el Consejo Nacional Electoral está dando solo las credenciales a un solo movimiento. Decirle que, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a las elecciones generales en alianza, la última vez, a nosotros como Pino, nos dieron las credenciales de diputados y las credenciales de alcalde, porque no íbamos en alianza.
pero y también nos dieron las credenciales, no, miento, a nosotros nos dieron las credenciales de todos los, tanto de presidente como de alcalde y como de diputados, aunque llevábamos un solo candidato presidencial, que era el ingeniero Salvador Narrala. Entonces, bueno, yo sinceramente ignoro cuáles son las razones por las cuales el Consejo Electoral Nacional está tomando esa decisión. Habría que profundizar primero antes de poder dar una opinión objetiva, pero en las elecciones generales a nosotros nos dieron las 3 credenciales, al PINU le dieron las 3 credenciales de diputados, de las credenciales, no, digo las actas, hay también las credenciales, sí, de presidente, diputado y de alcalde. Entonces, definitivamente, pues no sabemos qué es lo que está pasando ahí, por eso le digo que para dar una opinión calificada, pues habría que conocer, ellos tienen su representante ahí adentro, ¿verdad? Más bien la vez pasada no tenían representante, entonces yo creo que es más fácil que puedan resolver esa situación teniendo una persona que los represente ahí adentro. En efecto, y entiendo el señalamiento que hace don Carlos, específicamente en el tema de libertad y refundación. ¿Cómo es posible, y aquí existe doble moral, cómo es posible que en las generales sí se exija solo credenciales para los 3 partidos grandes y no para los emergentes? Porque, bueno, con el argumento de que las venden, pero en libre, los 9 movimientos, de los cuales hay varios de maletín, sí exigen todas las credenciales, entonces no hay ecuanimidad en el discurso que plantea y lo que exige en estos momentos libertad y refundación. Pero bien, diputada Dori Gutiérrez, sabemos que ustedes como bancada del Pino, 4 diputados y otras bancadas pequeñas del Congreso Nacional, pues tienen otras posturas distintas, hablan de ciudadanización de mesas y están fuera de esos acuerdos, aunque ya se habla de que está 99% consensuada esta nueva ley electoral, pero por parte de esas 3 fuerzas políticas nada más. El tema aquí, doña Doris, es que ellos son mayoría y ellos deciden en el Congreso Nacional. ¿Qué conocimiento usted tiene hasta el momento de los acuerdos que ya han llegado? ¿Qué es lo que los tiene estancados? Creo yo que es el tema de la Junta Receptora de Votos, que no se han puesto de acuerdo si van a estar los 14 partidos, los 3 grandes, los 2 suplentes, o de qué forma se va a llevar a cabo esto. Bueno, mire, nosotros como no estamos participando directamente en eso, no tenemos acceso a mayor información. A mí el que me llamó el día de antier fue Mario Segura y me autorizó para que dijera que en lo de las mesas electorales ya estaban de acuerdo, antier, pero no sé si hoy ya cambiaron, que eran 3 propietarios de los 3 partidos grandes y 2 suplentes de los otros partidos en forma alterna. Anoche ya estaba diciendo el representante del Partido Nacional que lo que estaban discutiendo era si el presidente, vicepresidente y relator, no era el presidente, secretario y relator, solo debía de ser de los 3 partidos grandes, o sea, de los 3 Libre, Libertad Nacional. Parece que ahí se generó una controversia y entonces estaban diciendo que no era posible que a los otros 2 partidos pues que van a estar en cada mesa solo le dieran las vocalías, ¿verdad? Entonces, pero no sabemos a raíz de qué se generó ese problema y entonces inicialmente se nos había dicho que sí, que estaban de acuerdo con eso, pero después ayer surgió que ya no estaban de acuerdo. El otro punto que no había acuerdo era el sobre el representante, el suplente en el Consejo Nacional Electoral, que parece que el Partido Nacional quería que ese suplente tuviera voz y voto. Entonces ahí sí, nosotros también nos pusimos en contra porque el suplente solo es para sustituir al propietario cuando no está. Claro, los suplentes pueden participar en las sesiones, escuchar lo que se está dando, pero definitivamente ya para opinar y para votar solamente puede ser si está sustituyendo al propietario. Entonces según me dijo, yo le digo lo que él me dijo, lo que me dijo Mario Segura, no sé si habrá cambiado la situación, que en ese tema el Partido Libre y el Partido Nacional no estaban de acuerdo. Entonces prácticamente el Partido Nacional estaba solo y el temor era de que se aprovecharan de esas suplencias para integrar, para generar quórum e inclusive para poder inscribir a personas que aspiran a la reelección. En este caso el actual titular del Ejecutivo, que no descartamos que quiera también volver a participar, como eso está abierto. Ya lo inscribieron una vez, entonces imagínense ustedes.
Y el otro punto que me dijo él, que no había acuerdo, era en cuanto al pistillo, o sea, en cuanto a la deuda política. Que unos decían que el 15, que otros que el 10, pero de antier a esta parte yo creo que la cosa se ha agudizado más, porque antier dieron 98% de acuerdo, ya pasó ayer y nada, dijeron que hoy y nada, que nos han convocado. Entonces debe ser que surgieron otros temas que no estaban previstos. Doña Doris, la otra valoración son las ejecutorias del Consejo Nacional Electoral, una total opacidad. No se sabe si ya están contratadas las imprentas, y la preocupación de la sociedad hondureña es que vayan a hacer compras al estilo Inves Honduras. Bueno, definitivamente, pues en el Congreso se aprobó una ley especial, usted lo sabe, Carlitos, para las primarias internas. ¿Por qué razón? Porque todavía no está aprobada la nueva ley. Inclusive se aprobó otro punto ahí para el Tribunal de Justicia Electoral, o para el Tribunal de Justicia Electoral, porque tenía un montón de impugnaciones ahorita y no hallaban cómo resolverlas porque no se ha aprobado lo relativo a la ley procesal electoral. O sea, por donde lo vea, hay unos remiendos por un lado y remiendos por otro. Entonces, definitivamente, en esa otra cosa muy grave que se aprobó es autorizar a los candidatos de los movimientos para que no necesariamente tengan que abrir cuentas a nombre de ellos y que reciban donaciones para ellos, pero poniendo otras personas. Óigame, eso es una cosa sumamente delicada, y eso da lugar a que pueda dar lavado de activos y también manejo de dinero proveniente de ya sabemos nosotros, de organizaciones ilícitas y de organizaciones vinculadas a sectores que realmente han sido muy cuestionados en este país. Muchas gracias. Por donde lo vea, una parte de la opacidad no viene del mismo Consejo Nacional Electoral, viene del Congreso, porque dicen que esa reforma que se hizo, que por cierto la propuso Mario Segura, en la Comisión de Política Limpia ni le consultaron a los señores de la Comisión de Política Limpia, sino que ellos vinieron y hicieron eso. Es una total opacidad, como dicen ustedes. Entonces, en cuanto al Consejo Nacional Electoral, tenemos que decir de que en realidad el tiempo ya no se está comiendo, porque imagínense que las identidades dijeron que las iban a entregar en diciembre, no han entregado nada. El censo está por la banda, y en fin, las cosas están complicadas. Entonces sí, se aprobó una ley ahí para autorizarles las compras directas. Sin embargo, el hecho de hacer compras directas no significa que las van a hacer a gusto y en todo. Siempre tienen que respetarse algunos de los criterios de la ley de contratación del Estado. Y yo esperaría que ese Consejo Nacional Electoral, que por primera vez está encabezado por dos mujeres, por Rixi Moncada y por la señora Paul Hall, que esta vez ellas dieran muestras de una absoluta transparencia aún en las compras directas en que se van a realizar. Porque bueno, eso es lo que está esperando la población, si no va a correr lo que dicen ustedes. Un segundo invest, ocultándole a la población en qué están invirtiendo el dinero y si es cierto que están haciendo las compras con la transparencia necesaria. Muchas gracias, diputada Gutiérrez. Me despido con esta pregunta. Tenemos menos de un minuto de programa. Un tema que no se ha hablado en estos últimos días. El Tribunal Municipal Electoral, el Tribunal Electoral Departamental, ¿cómo quedaría? Igual que la representación de las mesas, porque estos entes que manejan el proceso municipal y departamental siempre han tenido representación de los partidos. Ahora ustedes entonces tampoco tendrían participación y... No, si esos artículos ya están aprobados, los del Tribunal Departamental y los Tribunal Municipal, aquí tengo la ley enfrente, esos ya están aprobados. ¿Y eso? Salvo que ahora quieran modificarlos, pero sí quedaron así como ellos dijeron, tres representantes de ellos en todos los tribunales y los demás en forma alterna. Eso ya está aprobado. ¿Y el acta ustedes la van a poder recepcionar aunque no tenga representante en la mesa el día de la elección? Bueno, ahí lo que se dijo es que se quiere tener todo esto en línea para que cuando se estén mandando los datos al Consejo Electoral Nacional haya una conexión con todos los partidos, y así como está llegando al tribunal, al Consejo Nacional Electoral esté llegando simultáneamente a todos los partidos, lo cual nos parece una medida acertada. Muchas gracias, doña Doris. Bueno, a sus órdenes y buenas tardes. Doña Doris Alejandrina Gutiérrez, diputada por el Pino, socialdemócrata y aspirante a la presidencia por este instituto político.
La Junta Directiva Central del Colegio de Profesores de Educación Media, COPEN, convoca a todas y todos sus afiliadas y afiliados a participar en la Asamblea General Ordinaria denominada Construyendo un Nuevo COPEN. Todas y todos contra la corrupción. Viernes 22 de enero, 8 de la mañana, primera convocatoria, y 9, segunda convocatoria. No se tiene el lugar definido. Ramón Ochoa. Mañana, atentos a Cuarto Poder, tendremos precandidatos a diputados. Escuchar sus propuestas. Hay nuevos candidatos y candidatas que quieren llegar a ese Congreso Nacional. Así que mañana viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en CHTV y Radio Globo. Esto es Cuarto Poder. Con permiso. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.